un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida ya miércoles, increíblemente. Yo te invito para que te quedes en toda nuestra programación, lunes, miércoles y viernes, bueno, de todo el día, pero particularmente hoy, un día como hoy, miércoles, tenemos todos los programas en vivo y muy interesantes. Tenemos al padre Eliodoro Lucatero, por favor. Si algo tenemos que aprender es de liturgia. A veces el tema nos suena un poquito árido, ay, no está tan emocionante, no está, pero está muy importante, es muy interesante porque el padre Eliodoro Lucatero nos va a transmitir esos temas que son incluso que debemos de saber, por ejemplo, en la Eucaristía, pero directamente de lo que es pues lo que se permite y lo que no se permite, las normas, el derecho canónico, las indicaciones, instrucciones de nuestro ordinario local. Entonces, de verdad, yo les digo, hay muchos detalles en la Santa Misa que nosotros de pronto no sabemos o que nos preguntamos, ¿por qué la comunión en las manos? ¿Dónde hincarme? ¿Por qué el Padre Nuestro con los brazos extendidos? ¿O la oración del pueblo santo? ¿O María en la liturgia? ¿O San José en la liturgia? ¿Qué son las devociones y los aspectos litúrgicos? ¿Cuáles son las celebraciones que están autorizadas? ¿Cómo son? Las celebraciones, ya se me fue, las solemnidades, los días de guardar. Hay tantas preguntas que hacernos, no le ponemos atención, pero después no sabemos, ¿no? Y luego llegamos a la misa, por ejemplo, cuando el padre ya casi está dando la bendición o nos salimos cuando el padre está, ¿es eso permitido? ¿Qué ayuno debemos de tener antes de la misa? Se los digo porque en la mañana me estaba acordando de eso, yo que siempre ando comiendo. Entonces, de verdad, les invito para que a las 12 del día, si no me equivoco, el día de hoy, el padre Eliodoro Lucatero, y además él procura tener un diálogo con ustedes. Él más bien se basa en las preguntas que tú tengas. Entonces, tú puedes, por supuesto, hacerle preguntas, puedes llamarle y eso a él le va a encantar porque lo primero que quiere es justamente estar en contacto contigo. ¿Cuál es tu duda para poder darte la respuesta? Miren, aprecien los esfuerzos que ellos hacen porque por supuesto que tienen muchas actividades, pero la liturgia es muy importante. Yo te invito a las 12 del día para que estés, para que le mandes mensajes, para que les mandes preguntas, para que los saludes, para que agradezcas su participación. A las 11 está danzando Por Amor a María, que en el tema de matachines, pero que abordan otros temas, pero pronto vamos a conocer más a través de ellos. Yo te recuerdo también la rifa, son como 20 premios, ¡yeah! Para diciembre 13, únicamente $5. Llama al 830-388-3009. 830-388-3009. ¿Qué otro programa tenemos hoy? Danzando por Amor a María. Danzando por Amor a María, liturgia. Hay otro. Sí, Iglesia en Movimiento. Iglesia en Movimiento, con el señor Guillermo Wolf, que son temas en la reflexión del Evangelio. Si tú tienes una actividad en tu parroquia, ese es el programa para darlo a conocer. Bueno,
Ya te hice todas las invitaciones que vamos a platicar el día de hoy. Y además con una emoción porque acabo de abrir una caja bien bonita que nos mandaron con, ¿qué creen? Nuestros paquetes de viajero porque mañana nos vamos. Mañana, ya, no hay fecha que no se cumpla. Y bueno, a mí me quedaron cosas muy importantes en el tintero, pero primeramente Dios, como en otras ocasiones lo hemos hecho, te vas con nosotros y te pido que nos encomiendes a tus oraciones porque nos vamos a una gran aventura, la aventura de Dios, lo que Dios nos quiera conceder. ¿Y sabes qué? Salir así me recuerda a Abraham, ¿no? ¿Se imaginan? Cuando nuestro Señor nada más le dice, ve, sal de tu tierra, y sí, pero ¿cómo? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para dónde? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué no voy a llevar? Las maletas del por si no, por si llueve, por si hace sol, por si no, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor? Nada lleves. Y donde entres, acepta lo que te dan. Y una serie de instrucciones que de pronto el misionero olvida, ¿no? Entonces, mañana estaremos terminando el programa, saliendo para la ciudad de Houston, donde tomaremos un vuelo hasta Estambul, de Estambul a Tel Aviv y después a Jordania. Encomiéndanos en tus oraciones, somos un grupo pequeñito porque queremos verdaderamente pedirle un fruto a nuestro Señor de que espero sea nuestro retiro anual, un encuentro con nuestro Señor. Hablando de eso, hay una palabrita en nuestra iglesia que la sabemos, quizás la hemos escuchado, pero yo no sé si la hemos estudiado, si la hemos reflexionado. Hablamos de retiros y hay muchas clases de retiros. De repente a mí me llaman y me dicen, es que pues después de este retiro, y digo, no, es que el retiro sí cumplió su función. Lo que pasa es que esa era su misión. Hay otros tipos de retiros y la gente no tiene ese contexto. ¿Cuál es la finalidad de un retiro, no? Hay retiros que llevan todo el proceso que les llamamos querigmáticos porque es el primer encuentro con el Señor, ¿no? Todo esto dentro del campo de la evangelización. Pero, ¿cuál es tu querigma? ¿Cuál es el querigma? ¿De qué se trata el querigma? ¿Qué significa el querigma? Que me dicen, oye, ¿qué tipo de retiro es? Ah, es un querigma, pero ¿qué es esto? ¿No? Entonces, el día de hoy, y pensando un poquito pues en eso de que nosotros nos vamos y que esperamos tener un fruto de lo que yo le decía a los viajeros, realmente tuve una conversación con ellos que es un poquito de la charla que les di aquí de la diferencia de la peregrinación, de los viajes turísticos, de los viajes religiosos, etcétera. Y todo está en la actitud del que va, ¿no? Para ti este es un viaje turístico, claro, hay elementos en el viaje que lo permiten caracterizar, pero muchos de esos elementos también es la actitud del que va. Y se los digo porque a mí me pasó. Y dentro de esos viajes es un proceso de evangelización, la gente se encuentra con nuestro Señor. Pero el programa de hoy vamos a dedicarlo a Andy y Chayito Muñoz, good morning, y Letita también que ya llegó, Leti Martínez, lo vamos a dedicar a esta palabra que se llama querigma. Y es una palabra que tiene tanta raíz, es tan profunda, así que ¿quién me ayuda con las Sagradas Escrituras? ¿Quién me ayuda? Vamos a empezar a abrirlas. ¿Listo? Biblia, papel y lápiz. Biblia, papel y lápiz. Vamos a empezar. El querigma es una palabra que proviene del griego, hasta ahí vamos, y significa proclamación, anuncio, pero también deriva de un verbo que significa proclamar, predicar. Por ahí parte esta buena noticia, dijéramos. Ahora, en griego exactamente significa la proclamación por un heraldo. Proclamación por un heraldo. Ahora, en el Nuevo Testamento
nos va a indicar que es el anuncio de nuestra fe a los no creyentes. Ahí, por eso también hablamos de que es el primer anuncio, proclama, predica. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos indica nuestra fe a los no creyentes. Es el primer acercamiento a aquellos que no creen. Y la proclamación del Evangelio. O sea, ¿cuál es la proclamación del Evangelio? Nuestra salvación como el inicio del reino de Dios, ¿no? Y ese reino de Dios que se realiza a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí creo que está bastante claro. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar, y esto es un aspecto del querigma que casi siempre nos hablan, la proclamación es el anuncio, pero ¿qué anuncias? Hay detalles muy claros de lo que debes de anunciar. Y hay veces que se van a los retiros, escuchamos prédicas tan hermosas, muy bonitas, sí, claro, pero no llena los elementos prescritos para considerar esa la proclamación del Evangelio o el anuncio querigmático, ¿no? Bien, en el Antiguo Testamento, en relación a los profetas, vemos a Jonás y es citado por el mismo Evangelio. Incluso nuestro Señor Jesucristo hace la referencia de ese anuncio dicho a los profetas, de los profetas a los ninivitas. Déjeme, nos vamos a cuando dice los hombres, Mateo 12. Vamos al Evangelio de San Mateo 12, ayúdenme, póngalo ahí en los comentarios. 7, 8, 9, 11, 12. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 40 y 39, aquí. También la reina se dice, los de Nínive se levantarán en el día del juicio cuando se juzga a la gente de este tiempo y la condenarán porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Nuestro Señor también hace referencia de esa cita en el Antiguo Testamento en boca de los profetas. Bueno. Si nosotros nos vamos, tengo tanto material aquí que quiero compartirles ahora, pero por otra parte, el mismo anuncio de Jesús. Entonces, está el anuncio de los profetas y luego el anuncio que nuestro Señor Jesucristo nos viene a dar a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el anuncio de Jesús desde su primera predicación fue arrepentíos porque se ha acercado el reino de Dios. ¿Qué nos anuncia? El reino de Dios. Eso es el anuncio de nuestro Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 2. Lo más denso del querigma es en el orden cristiano, que busca apoderarse de la totalidad del hombre, de todo él, de sus expresiones interiores, de sus expresiones exteriores, de su vida pública, su vida privada, porque lo quiere dirigir totalmente al Padre que está en los cielos. Eso es lo elemental, lo más difícil, lo más denso del querigma. Quiere abarcar al hombre para que todo él vaya hacia el reino del Padre, vaya hacia el reino de los cielos. Bueno, San Pedro, en el primer discurso que da, después en el Pentecostés, como de la misma manera luego San Pablo, van a identificarse de una manera el querigma, de una manera particular. A partir de ellos, el querigma es el primer anuncio
que tiene como proclamación la resurrección de Jesucristo. Entonces, si tú te das cuenta, están 3 anuncios. Lo de los profetas que vienen anunciando que algo va a pasar, que Dios, etcétera. El de nuestro Señor Jesucristo, que nos anuncia el reino de Dios, el reino del Padre. Y el de los apóstoles, que nos anuncian ¿qué? A Jesucristo. No. Es nuestra, y nosotros seríamos en la época posapostólica. Entonces, cuando tú estás en un retiro querigmático, un retiro en la evangelización, y te toca dar un tema, eso es lo que tienes que anunciar. La resurrección, nuestra salvación a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es que muchas cosas nosotros no comprendemos totalmente porque no las profundizamos, porque no las sabemos. Muchas veces nos hacemos preguntas de cosas que ya están escritas. Y los líderes y los coordinadores debiéramos ser los primeros que agarremos. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras nos dice en el mensaje misionero, en el mandato misionero, vayan de 2 en 2, no lleven nada, entren a las casas, pidan la paz, denle lo que hay. Nos está diciendo exactamente cuando salgamos a una misión qué hacer y cómo hacerlo. Yo salgo a las misiones y luego tengo que ayudar a desempacar porque ya se pasaron de los kilos que deben de llevar las maletas. O sea, ¿cómo? No lleve nada, nada. Es ponerte a la providencia de Dios, porque a eso vas, ¿no? En los viajes luego se me enojan porque no tienen las hamburguesas de esta. ¿De qué color es la que les gusta? La más popular de hamburguesas. Ajá. Héctor me empieza a dar varios. ¿Cuál te gusta más? ¿La roja, la de los arcos, la de los...? La roja, la de los arcos. Ajá. La de los arcos dorados. Ajá, exacto. Ah, esa está. Exacto, la de los arcos, dice Héctor Adrián. Exacto. Por favor. Bueno, entonces, el primer anuncio es la proclamación de los apóstoles, es la proclamación de Jesucristo nuestro Señor. Israelitas, oíd estas palabras: a Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros por los milagros, signos y prodigios que realizó Dios a través de él, entre vosotros. Esto tú te lo puedes encontrar de una manera más clara en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque ya en Hechos de los Apóstoles empieza la acción apostólica. Ya nuestro Señor pasó por la pasión, muerte, resurrección. Ahora le toca a los apóstoles continuar con esta misión. Por tanto, en Hechos de los Apóstoles tú verás en las líneas, en las prédicas de San Pedro, de San Pablo, de qué hablan. Por ejemplo, San Pablo da 3 veces su testimonio, una en Hechos de los Apóstoles y las otras en las cartas. Y habla cómo se encuentra con el Señor, yo era esto, su proceso de encuentro y lo que el Señor hizo en su vida. En eso deben de radicar las palabras y la estructura de todos aquellos que se paran frente a un auditorio a dar su testimonio. En eso, porque tenemos que anunciar al Salvador. Claro, lo que Él hizo en nuestra vida. Y se los digo porque yo también he asistido a los mismos retiros que tú y de repente solo oigo la vida del hombre como si Él fuera lo que hizo algo en la vida de Jesús. No nos equivoquemos, tú no eres el Salvador. Por eso las palabras y los testimonios pierden fuerza, porque la palabra de Dios, que es palabra viva, debe de estar siempre presente para que obre en esas almas que aún no creen y que reciben el primer anuncio. Y como dice el Señor, y a todos los que creen
los que lo aceptan, entonces pueda el Señor obrar en su totalidad y traerlos para el reino. Ese es el proceso, hijos. Ese es el proceso. Muchachitos, muchachitas, ya se me despertaron. Kikirikiki. ¿Cuál es el resultado? La proclamación mesiánica. La proclamación mesiánica y divina. ¿Tú a quién vas a proclamar? A nuestro Señor. La proclamación mesiánica. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Por lo tanto, todo Israel esté en lo cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido en el Señor y en el Mesías. Háblanos de ese Señor, del Señor que conoces, háblanos de lo que ha obrado en ti. Cuando hablas de lo que Él ha obrado en ti, das testimonio y ejemplo de esa divinidad del Señor, ¿no? Que es en Hebreos, ¿no? Que dice, yo te mostraré con mis obras. Tú eres una obra de Dios. Y eso es lo que tenemos que constantemente compartir con los demás, cómo Dios va obrando en nuestras vidas. Bueno, ahora, San Pablo pone el anuncio desde la perspectiva de la salvación. Salvación. Dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Carta a los Romanos, ¿no? Él lo va a relacionar con las distintas apariciones que nuestro Señor resucitado tuvo, como el punto de la salvación. Porque os transmití en primer lugar lo que a mí ves, recibí. Yo transmito lo que yo recibo. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? No son mis palabras, son de las que me envió, del que me envió. Si el Señor pone su lugar y el lugar del Padre, ¿por qué nosotros queremos ponernos en el lugar del Hijo? Nuestra labor es ponernos en nuestro lugar y darle lugar al Hijo. Nuestro Señor Jesús vino a hablar del Padre. Nosotros hablaremos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte por amor a nosotros y la resurrección, la salvación del hombre a través de todo esto que nuestro Señor hizo. Entonces, San Pablo destaca y enfatiza ese momento salvador. San Pablo va a enfatizar ese Jesús resucitado. Ahí está la divinidad. Porque dice, Cristo murió por nuestros pecados. Nótese, el paso de la pasión y la muerte. Según las Escrituras, fue sepultado y al tercer día fue resucitado. Según las Escrituras, se apareció a Cefas y después a los 12. Al último a todos, como a un aborto se me apareció a mí. La palabra aborto también es una palabra que valdría la pena estudiar dentro del diálogo paulino, pero ahorita lo voy a hacer a un lado. En la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 8. Yo les decía a ustedes, lean el anuncio. Me acuerdo que una vez me tocó ser parte de un equipo de un retiro. Y precisamente, no es cierto, no, ¿qué estoy diciendo? Dar una clase. Pero precisamente les ponía yo los anuncios, ¿no? El preapostólico, tenemos que ser conscientes qué es lo que vamos a anunciar. San Pablo lo dice, muerte, pasión, muerte, resurrección, por amor de nuestro Señor a nosotros. Por tanto, ahí vemos un pasaje, un anuncio mesiánico
y divino. ¿Qué es lo que tú hablas de Dios? ¿Cómo le hablas a otros, particularmente al que no conoce a Dios? No pierdas el fundamento, la raíz, el poder que la palabra tiene con su gracia para mover esos corazones. No va a cambiar por nuestra bonita cara. Necesita una gracia, un auxilio divino. Pero también San Pablo en otros momentos lo hace el anuncio más explícito. Primera de Corintios, cuando dice, si Cristo no ha sido resucitado, vana por lo tanto es también nuestra proclamación, o sea, el querigma, y vana sería nuestra fe. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, si Cristo no ha resucitado, nuestra proclamación es vana. Y vana, dice, sería nuestra fe. Si tú omites ese mensaje tan fuerte, tan poderoso, la proclamación, que es la resurrección de nuestro Señor, vana es tu proclamación y vana es tu fe. ¿Se dieron cuenta qué valioso es? ¿Lo habían reflexionado desde esta manera? Si tú omites, es que yo voy a proclamar, yo voy a... De ahí el término cuando estamos en la liturgia, ¿no? Que van a leer las lecturas, van a proclamar, van a anunciar. Bueno, si tú dices, yo voy a llevarles al Señor a otros, yo voy a dar esta charla, yo voy a ir a este retiro, y olvidas el mensaje esencial de esa proclamación, vana es tu proclamación. Si lo olvidas, a lo mejor tu fe no ha sido lo suficientemente sólida para olvidar lo que el Señor hizo por tu salvación. Vana es tu fe. ¡Wow! O sea, esto tiene un sentido. Atrás de todo lo que hacemos hay una razón. Necesitamos buscarla, necesitamos preguntar, necesitamos ir más allá, necesitamos formarnos, necesitamos la instrucción. Repito, si viene un sacerdote, estos micrófonos, como decía yo hace un momento, el padre Leodoro Lucatero, aprovecha, hazle las preguntas necesarias, porque necesitamos esa instrucción. Nuestra fe no es vana. ¿Quién dijo eso? No por algo nuestro Señor fue a la cruz y se te va a olvidar. Pues, ¿qué clase de fe tienes? ¿En quién crees si no me hablas de Él? ¿Cierto? Entonces, por eso, si a usted les toca dar testimonio y retiro y pierdes este mensaje esencial, pierdes este mensaje esencial por concentrarte en tu vida, será muy bonita, tendrá un mensaje muy lindo, todas las historias son lindas, pero ese poder salvador lo estás dejando afuera. Y me estás hablando de lo débil que es tu fe, porque no sé en qué estás parado, de qué me estás anunciado. ¿Qué es lo que te sostiene? Si no es la fe, no sé qué es. Y si es la fe, háblame de esa fe. ¿Queda claro? Bueno, no sé si hasta aquí. Voy a ir ahora a lo que es el magisterio de la iglesia. Chayito, hola. Andy, hola. Letita. Gracias, Letita, por estar poniendo las citas. Bueno, vamos, ¿ya son las 30? Sí. ¿Tenemos Santoral? Vamos a Santoral y ahorita regresamos lo que nos enseña la iglesia. Creciendo en santidad.
20 de octubre, Santa Bertila Boscardín. Cuando los niños están creciendo, a menudo se les pregunta qué quieren ser de mayores. Es más que probable que una respuesta raramente dada sea la de que quieren ser santos. ¿Quieres ser santo? La mayoría de nosotros nunca hemos considerado seriamente la cuestión, pero Santa Bertila Boscardín sí lo hizo. Cuando entró en el convento, dijo a la encargada de las novicias: «Soy una pobre cosa, una gansa, enséñeme. Quiero convertirme en una santa». Nunca perdió de vista su objetivo, incluso mientras trabajaba como hermana enfermera en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Aunque sus amigos y familiares dijeron en todo momento que era una santa, fue oficialmente reconocida como tal en 1961. Santa Bertila estableció la santidad como su meta. ¿Cuál es tu meta? Parafraseando la canción de Pacífico Sur, si no tienes una meta, ¿cómo puedes conseguir que una meta se vuelva realidad? Sin una meta, somos como veleros con los mástiles rotos. No podemos izar una vela, incluso si nuestras vidas dependen de ello. De modo que damos bandazos y vagamos por los mares de la vida, a veces incluso próximos a zozobrar en el clima más benigno. No tenemos capacidad para capear las tormentas que tarde o temprano habrán de llegarnos. Tener una meta no garantiza el éxito, como tener un mástil no garantiza un viaje seguro, pero aumenta espectacularmente las oportunidades a tu favor. ¿Qué metas he conseguido en esta vida? ¿Qué quiero conseguir todavía? ¿Qué pasos estoy dando para hacer esas metas realidad? Hoy me tomaré tiempo para valorar las metas de mi vida, conservando las que tienen sentido y abandonando las que ya no sirven a mis necesidades. Hola, ¿necesitas vender tu casa? Ya no te preocupes, te recomendamos a la gente de bienes raíces Azucena Lester, quien es católica y comparte los mismos valores morales que la fe enseña. A ella le gusta ayudar a la comunidad y propone que si usted requiere de sus servicios, le hará el 1% de descuento, otro por ciento lo donará a esta estación y la última tercera parte a la empresa que ella representa, por lo cual ella no obtendrá ganancia alguna. Si usted está interesado, por favor comuníquese con Azucena Lester al teléfono 830-515-6809. Si eliges a Azucena Lester como tu agente, ayudarás a tu economía y colaborarás para seguir evangelizando. Bueno, es interesante el tema porque nos permite encontrar también razones, comprender mejor, pues a su vez de aprender, comprender ese proceso también de ayuda a nuestros hermanos, ¿no? En el proceso de la evangelización. Bueno, vamos saludando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí.
Hola, Chayito, gracias. Betita, buenos días. Leti dice, sí, bien despierta, lista para irme contigo. Ay, claro que sí, Letita. Al rato viene Ceci porque vamos a preparar todo, Betty Cancino. Oye, ¿cuándo vamos a Dallas? Ay, no. Se nos está juntando todo. Ayer también, gracias. Tuve la junta para Guatemala. Bueno, estén ustedes muy... Alex, hablando de ti, bendecido día, Gloria, y a todos sus oyentes. Muchas gracias, Alex. Este es un tema para ti también, que te gusta un poquito, todo lo que es la enseñanza y la Sagrada Escritura. Y gracias por la junta de anoche. Es para ir conformando el equipo, no olvidarnos de Guatemala. Así que pronto van ustedes a recibir más información para si quieren apoyar la comunidad que esta fundación también está respaldando. Bien. Ya estuvimos hablando del Antiguo Testamento, ya hablamos del Nuevo Testamento, ya hablamos del anuncio en voz, en labios de los profetas, de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles y San Pablo específicamente. En la iglesia, ¿no? El término fue utilizado por algunos padres en sus fuentes magisteriales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tiene un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son el primer anuncio del Evangelio. Eso es lo que cita el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la catequesis tiene ciertos elementos que preparan al anuncio o que derivan de ella. ¿Qué significa esto? Que una vez que una persona ya tuvo ese mensaje querigmático, su primer anuncio vino a su corazón, la proclamación del Evangelio, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, lo va a preparar para ahora continuar con su formación, ¿cierto? La formación como tal y el proceso formativo de la catequesis es un poquito diferente, es un poco diferente. Entre otras cosas, entra a la catequesis y se caracteriza porque es un proceso sistemático, con una secuencia, ¿no? Entonces, se deriva de ella una persona que encuentra al Señor, que recibe ese mensaje, empieza su camino catequético. Dice, o los prepara. Bueno, alguna persona que a lo mejor empieza a acudir a ciertas clases, aunque no sepa mucho, aunque no esté evangelizado, empieza a acudir, es invitado y va preparando su corazón y de pronto entra a un retiro. Ese proceso va preparando su corazón. Entonces, este anuncio nos ayuda a preparar a la catequesis, es fruto de, o la catequesis prepara el corazón para este anuncio. En este sentido también podemos hablar de los sacramentos, por ejemplo. Primer anuncio del Evangelio dice que preparan para la catequesis o que derivan de ella. ¿Cómo son? Primer anuncio del Evangelio, ¿no? Ya lo dijimos, o esa predicación misionera que suscita la fe. Es lo que te empieza a mover, es la primera invitación. La búsqueda de razones para creer, o sea, ya me movió. Ahora, ¿por qué creo? ¿Por qué he de creer? Me invitó a esta fe. ¿Para qué? ¿Por qué he de creer? Razones de tu fe. Experiencia de vida cristiana. Empezar a vivir lo que yo creo. Celebración de los sacramentos. Una vez que empiezo a vivir lo que yo creo, lo celebro. Lo celebro. Particularmente con los sacramentos. Y luego integrarse a la comunidad de la iglesia, un grupo de oración que nos ayude en perseverar. Esa es la importancia de estos grupos, ¿no? Y por último, ese testimonio apostólico
y misionero. Por último, doy testimonio y hago la misión. ¿Se dan cuenta en todo este proceso, Alex? Ese es el proceso importante. Por eso ahí de verdad me dan coco y me da flojera. Porque, por ejemplo, yo me encontré a una catequista y me dice, es que yo me estoy formando, es que ya llevo estos... Sí, qué bueno. Y en una comunidad me dice, es que va la catequesis, sí, pero vamos a empezar a llevarles ese anuncio, ese proceso de evangelización, ese querigma. No, es que tenemos que aceptar estos procesos, porque por algo la iglesia, maestra, sabia, madre, los ha definido perfectamente. ¿Cuál es su raíz, su fundamento? Las Sagradas Escrituras. Vete a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde se reúnen las primeras comunidades. Comparten todo. Ahí está. Y entre ellos la enseñanza de la fe. Parten el pan, comparten y la enseñanza de la fe. Se reunían asiduamente, dice Hechos de los Apóstoles. O sea, con frecuencia, en un día sí, dos no. La perseverancia o la carencia de la perseverancia, pues no ayuda. Entonces, una vez que suscita la fe, esto me está moviendo, esto me está gustando, esto me está cautivando, busca razones para creer. Hay que hablarle más de nuestro Señor, de qué es nuestra fe, para tener una experiencia de vida, una celebración de sacramentos, integrarse a la comunidad, dar testimonio y salir a una misión. O sea, cuando digo salir a una misión es entender que tienes una misión en la vida, bajo tu estado de vida, tu circunstancia de vida, donde tú te encuentres, tienes una misión. Ese es el proceso que seguimos todos. Hola, Olguita, paz y bien, paz y bien. Bueno, el texto que utiliza el magisterio de la Iglesia parece más bien referirse a la catequesis, ¿no? Y hay autores que postulan precisamente la diferencia neta que existe entre el querigma y la catequesis. Porque se dice que la catequesis nace de ese primer anuncio, es el fruto, es la consecuencia de ese primer anuncio, ¿no? Pero a su vez, este anuncio ya es parte de esa catequesis, pero tiene otros elementos. Bueno, en este caso, la continuidad del querigma con la catequesis presenta al querigma como algo más que solo una intuición, que solo una impresión, que solo una simpatía de la benevolencia de los demás. Aquí ya posee un contenido con una relación íntima con lo que va a ofrecerle la catequesis. Si nosotros nos vamos al documento Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, es la base de este proceso de evangelización y catequesis. Después viene catequesis tridenta, pero en la historia de la evangelización, este documento es la base y es considerado una guía valiosísima en esa misión evangelizadora que tiene la Iglesia. Y luego del Concilio Vaticano II se referiría también a lo que llamamos la nueva evangelización, porque nos ofrece y nos orienta, nos da unas líneas de orientación para realizarla. San Juan Pablo II, ya 20 años después, habla de la intención de esta exhortación, o sea, la recuerda, la vuelve a traer a la mesa y él dice, la noción de evangelización de Pablo VI retoma la enseñanza de Cristo, la tradición de la Iglesia y las ideas del Concilio Vaticano II. Cristo, tradición de la Iglesia y magisterio.
las ideas del Concilio Vaticano II. Y dice, se trata de una noción global que evita el escollo de hacer demasiado hincapié entre uno y otro aspecto en esa compleja realidad. Para el Papa Pablo, la evangelización incluye las obras que dispone a las personas a escuchar el mensaje cristiano. Todo aquello que favorezca que esa persona le llegue el mensaje, el anuncio de ese propio mensaje y la catequesis que se despliega de la riqueza y la verdad y las gracias contenidas en el querigma. Cuando tú oyes toda esta explicación, que además ahorita puede ser demasiada información para 20 minutos, para 15 minutos, por eso estoy hablando un poquito rápido porque quiero tener el mayor, ¿cómo se dice?, panorama del tema. A lo mejor te parece mucha información, pero es hermoso irla masticando poco a poco, porque todo está escrito, hermanos. Porque cuando salimos a misión y decimos, ¿sabes qué? Nada hay que llevar, o esto, hay que preparar un mensaje, está escrito. A veces somos demasiado inquietos y queremos crear y nos vamos alejando del origen, de la raíz, del elemento clave. Y a veces nos alejamos del mismo Jesucristo porque nos ponemos a nosotros como el primero, como el elemento más esencial. Conviene que yo disminuya, dice San Juan. Y eso es lo primero que tiene que hacer el misionero, el evangelizador. Ese es el reto que la misión pastoral de la iglesia nos pone a nosotros como coordinadores, como líderes, como aquellos servidores envueltos en funciones o en obras específicas dentro de la iglesia. ¿Quieres llevar a Cristo a los demás o los demás a Cristo? Conviene que tú disminuyas, que prepares todo para que llegue a para preparar ese corazón y esos oídos a recibir esa el gran heraldo, ese gran anuncio, esa proclamación. Es lo mismo en la Santa Misa, van a proclamar el Evangelio. Conviene que tu corazón esté preparado, tus oídos abiertos para que esa palabra penetre en lo más profundo de tu ser y haga su obra. Qué cosas, ¿no? Todo lo que tenemos que considerar, y muchos equipos y mucha gente y muchos líderes y muchos coordinadores se enfrascan más en los preparativos materiales, pero no en hacer de los corazones tierras fértiles para gloria y honra de Dios. Pero también en San Juan Pablo II encontramos toda la teología de la misión. Conviene que un día hablemos de ella. Conviene que un día demos esta clase de charlas. Ya se me está ocurriendo hacer un taller. Y la misión, basándose en la encíclica Redemptoris Missio de 1990, en donde dice que la iglesia sigue en pie su deber, su determinación de proclamar sin titubeos a Jesucristo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Proclamar a Jesucristo. Sigue en pie esa misión, ese deber, dice esta encíclica, y esa determinación. Dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Te imaginas? Después de decir lo que Él hace en tu vida, poder cerrar diciendo, es que Él es el camino, la verdad y la vida. Otro sería el mensaje que escuchan estos hombres el día de hoy. El hecho de que los seguidores de Cristo
o más bien los seguidores de otras religiones, puedan recibir la gracia de Dios y ser salvados por Jesucristo independientemente de sus medios ordinarios que Él ha establecido, no quita lo que llamamos fe y el bautismo que Dios quiere para todos los pueblos. ¿A qué te manda el Señor? Vayan y bauticen. Aún seguidores de otras religiones, no quita que tú cumplas tu misión. ¿A qué fuiste llamado? Tienes una misión. Allá en sus corazones a Cristo. Vayan y bautice a todo lugar, en todos los pueblos, en todo el tiempo. Como consecuencia, este querigma es algo todavía más explícito de Jesucristo como Salvador. Es algo más explícito, es algo más profundo. En otras palabras, el querigma debe de participar de las características propias de ese misterio de encarnación que busca redimir al hombre y al mundo entero. Ese querigma es arrojado con un ímpetu misionero y debe de llegar a incendiar todos los corazones a través de la historia para lograr transformarlas al reino de Dios. Ese querigma es una norma. Y esa norma debe de encarnarse en cada corazón de los hombres para transformar cada vida y para que se vayan purificando y transfigurándolos, elevándolos a esos aportes sobrenaturales. Eso es querigma. Mira cómo empezamos de una palabra tan simple, tan sencillita, pero que ha estado presente a lo largo de la historia en toda su raíz, en la transformación de los corazones. Tenemos, hermanos, que instruirnos más en este tiempo que nos reta fuertemente. Si en esa parte donde tenemos que dar, vamos a buscar las razones de nuestra fe, estamos viviendo un mundo que nos exige dar razones de nuestra fe. ¿Tú crees sí? ¿Por qué y para qué? Cuando nuestra fe no es instruida y no es sólida, no podemos responder y nadie resulta invitado o nuestro testimonio resulta débil. Somos testigos de la obra de Dios. De eso tenemos que hablar. Solo así llegará hasta el final. Entonces, hermano, yo te invito para recordar que estamos dentro de un proceso, una nueva historia que se va escribiendo, un llamado, una incitación a tu fe, una búsqueda de las verdades, una transformación de una experiencia de esas verdades en tu vida, una celebración en todo momento, pero particularmente en los sacramentos de esa fe que ha llegado a tu corazón. Buscar la integración en esa comunidad eclesial no es para que estés solo, perteneces a esta comunidad, esta es tu casa, nosotros somos también tu familia, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero después de todo esto, tu deber es, y tu invitación, y con determinación, dice esta encíclica, la iglesia debe salir a dar testimonio y además a cumplir su misión. Y todo empezó por un querigma. Te dejo con esto. Espero que haya ayudado. Dice Teresa, tenemos que instruirnos más y en todo lo que es nuestra fe y los valores. Amén, Tere. Mira, nada más este tema. A mí de pronto me vino la inspiración. ¿Por qué no hablamos de cómo ser misionero? Empezamos con este tema. Ya diría bastante en nuestras instrucciones para el día a día. Testimonio y misión.
¿Cuál es la tuya? Nos vemos.